La mayor Ana siempre dice, yo soy del río Anchicaya y allá dejé mi ombligo enterrado en un árbol de guayabo. Y eso significa que a donde vamos llevamos el río y llevamos la cuenca con nosotras, porque nosotras las mujeres somos fluir, somos río y somos cuenca. En este momento nos encontramos en el municipio de Támesis, desde el 29 de septiembre y hasta el 2 de octubre, en un encuentro de mujeres defensoras de la cuenca del río Cauca, donde justamente nos encontramos con diferentes colectivas que hacen parte de esta cuenca, con el objetivo de compartir, visibilizar y articular acciones con todas las colectivas de mujeres que realizan el trabajo de defensa del territorio. La relación con el río Cauca desde niña fue una relación de miedo, ya que en el sureste antioqueño fuimos víctimas de la violencia que vivió todo el país y donde lamentablemente fue una fosa para nuestros muertos. Ese miedo, ese dolor, esa oscuridad se convierte en dignidad y en la posibilidad de defenderlo, de luchar para que acá las acciones que se tomen acá pues terminen o le den una nueva determinación y una nueva dignidad y una nueva identidad a ese río que ahora se siente como un sujeto vivo, cargado de derechos y de nuevos significados también. Del río Cauca al Magdalena, del Magdalena al río Cauca. Las mujeres cuando están juntas son como los ríos, crecen. Y esa metáfora de crecimiento también tiene que ver como con lo amoroso y lo potente que hacen las mujeres en el cuidado de la vida. Pero hay un concepto que abarca mucho más y es el de la cuenca. Y la cuenca entendida como todos los elementos, ¿cierto?, que son constitutivos para garantizar nuestra vida. Pescar, nadar en el río, dejarnos consentir del río, consentir al río, pedirle permiso al río para entrar a él, contemplarlo. Si hay minería, si tenemos monocultivos con agrotóxicos, nuestros desechos, todo va a dar al río. Entonces somos responsables de cómo se ve, de cómo se siente, de lo que transmuta ese río allá abajo. Nosotros como mujeres es esa conexión que está desde la parte espiritual, desde nuestro sentir. Nosotros decimos que el agua es vida, nosotras como mujeres somos vida, como mujeres también generadoras de vida. En los espacios también somos como esa vida dentro de la familia, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestros espacios donde nos encontremos. Siempre estamos ahí, es como ese correr, ese caminar del río. Y estar en los lugares fortaleciendo a las comunidades en la defensa del territorio, en decirle no a estas empresas extractivistas. Entonces se hace incidencia desde muchos frentes, desde las escuelas agroecológicas, donde hacemos un reconocimiento del territorio, porque yo he dicho, si no conocemos el territorio, ¿qué vamos a defender? Hacerle un estudio, una lectura al territorio, qué es lo que tenemos, cuál es nuestra riqueza, cuál es nuestro potencial, cuál es nuestra propia cultura. Nuestra cultura es agrícola, campesina, amamos mucho la tierra, tenemos mucha biodiversidad acá en el suroeste, entonces es defender ese patrimonio que tenemos. Este eje de mujeres está encaminado a fortalecer todo lo que tenga que ver con la lucha dentro del territorio, con el rescate de la tierra, la recuperación de la tierra, con la parte agroalimentaria y poder sacar proyectos productivos, proyectos nutritivos de alimentación en pro de defensa de la soberanía alimentaria y la conservación del agua. En entender también nuestro cuerpo como primer territorio y de reflexionar frente a las condiciones que tenemos nosotras las mujeres defensoras para poder desarrollar las labores organizativas. Y en ese sentido, el asunto del cuidado aborda diferentes dimensiones que nos parece que es importante que podamos generar estas reflexiones de manera colectiva
sobre todo con las compañeras que hacen parte de este territorio que junta el río Cauca. Y las personas que viven en el río, las mujeres que habitan el río, no pueden separar el río de su realidad. Es como parte de su cultura, de su cabello, de la forma en que vestimos, de la forma en que habitamos, de la forma en que sembramos y que nos alimentamos. Y el cuidado de nuestro cuerpo está directamente relacionado con el agua. Pero también hablamos de los montes, también hablamos de los animales, hablamos de las plantas medicinales, plantas condimentarias, plantas ornamentales. Y nosotras, las mujeres, somos constitutivas de esta cuenca porque estamos siempre en la perspectiva de lo comunal, ¿no? En la perspectiva de lo comunitario, en la perspectiva de cuidar. Sí, y no solamente cuidar, sino de sanar y reconstituir el tejido de la vida. Y siento que ese es el papel de las mujeres, poder hacer ruido, poder transformar, poder molestar desde la sensibilidad que tenemos de habitar este cuerpo, ¿cierto? Y desde la juntanza, desde el poder que se nos ha dado, y no un poder para ostentar, sino para transformarlo. Y para transformarlo en ese accionar colectivo, para desarrollar acciones de defensa, de amor, de lucha, de resistencia acá en este suroeste y en toda la cuenca del río Cauca. Resistencia. Unidad. Tejido. Mucha fortaleza. Juntanza. Aprendizaje. Mucho conocimiento. Sabiduría. Espiritualidad. Inspiración. Ternura. Amor. Cuidado colectivo. Sororidad. Paz. Hermandad. Unidad para la defensa de los territorios. Articulación. Autoconocimiento para el trabajo colectivo. Amigas. El río.